Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a la doctora Silvia Oliva Abaroma con su conferencia Educación Superior en tiempos de pandemia. Ella viene de la Universidad Amazónica de Pando en Bolivia. Ella es licenciada en Sociología de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un diploma de Educación Superior de la Universidad Nacional Siglo XX y de la Universidad Privada del Valle. Doctora Silvia, muy buenas tardes. Prosiga, por favor. Muy buenas tardes a todos los colegas, a todos los que están unidos a través de estas plataformas virtuales, lo cual nos hace sentirnos más cerca. Quisiera que me confirmen, por favor, si me están escuchando bien. Sí, señora. Bueno, muy buenas tardes. En principio quiero agradecer a todos los que se han podido conectar, pedirle las disculpas del caso por los problemas de la conexión, por estar unos minutos a destiempo, pero a veces suele suceder. Antes de iniciar, quiero agradecer también la invitación para esta segunda Feria Internacional de Internacionalización, más bien a la Universidad de Unicol Mayor de Cundinamarca, Colombia, y también a las Relaciones Internacionales de la Universidad Amazónica de Pando, quienes nos han hecho posible estar presentes hoy día en este evento tan importante, este acercamiento que tenemos entre países hermanos, a través de la academia, a través de la universidad. Ahora nos sentimos más cerca entre Bolivia y Colombia y vamos a compartir temas que nos interesan a todos, como es la educación superior. Bien, quisiera empezar hablando del tema que es educación superior en tiempos de pandemia. Bien, para contextualizar, yo quisiera mostrar un poco de lo que es la universidad, de lo que es también la ciudad de Cobija. Nosotros vivimos en una ciudad que es amazónica, fronteriza, en un departamento que es 100% amazónico. Cuando hablamos de Bolivia, la mayor parte de la gente en el mundo piensa solamente en un país andino. Nosotros, como dice el nombre de nuestra universidad, estamos en la Amazonía, somos de la Universidad Amazónica de Pando. Como verán en las imágenes, vivimos en un lugar cálido, lleno de flora, de fauna, lleno de vegetación. Y eso también hace parte de nuestra identidad y nuestra cultura como habitantes amazónicos. Somos fronterizos, les decía, vivimos en una triple frontera con Brasil y Perú. Y eso también nos da unas características y unas particularidades muy diferentes al resto del país. El día que tengan la oportunidad de visitarnos van a conocer un poco de las imágenes que estamos mostrando, algunos de nuestros principales monumentos que tenemos en la ciudad de Cobija. Y también ahí vemos lo que es el puente internacional que nos une con el vecino país del Brasil, y ahí también está nuestro histórico río Acre. Esto es un poco para, como les decía, para contextualizar, para que vean más o menos cómo somos nosotros a través de estas imágenes y de esta pequeña explicación. Como decía nuestro título, ¿no? Educación superior en tiempos de pandemia. Cuando inició este fenómeno que nos ha tocado vivir a la humanidad a nivel mundial, nadie estaba preparado para ello, no esperábamos que tenga el impacto y nadie sabía cómo iba a actuar. No estaba nada dicho, para todo el mundo fue una sorpresa desagradable, por cierto, no sabíamos cómo actuar, no se conocía el comportamiento de esta enfermedad, aún se sigue investigando porque no en todas las personas tuvo un proceso igual, en muchas personas tuvo un proceso diferente. Entonces nosotros como sociedad y como universidad también nos vimos afectados por la pandemia, ¿no?, que fue el COVID-19. Y en todos los países se tomaron medidas, en Bolivia no fue la excepción. Se tomaron medidas a través de decretos supremos para tener políticas de contingencia, políticas de protocolos de bioseguridad durante la pandemia. En nuestro país se decretó estado de emergencia. En nuestro país se decretó estado de emergencia. Entonces, a través de este decreto ya se fueron marcando los comportamientos
en la población, en los individuos, en las instituciones, y no estaba exenta la Universidad Amazónica de Pando. Como universidad también nos vimos con muchos desafíos. Había docentes, me incluyo entre ellos, que muy poco habíamos utilizado herramientas tecnológicas. Entonces había un desafío de utilizar estas herramientas para evitar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea interrumpido, se vea afectado. La Universidad Amazónica de Pando tuvo muchos desafíos. En principio se suspendieron las clases, no existían ni siquiera las clases virtuales. Hasta ahora todavía volvemos a la normalidad con las clases presenciales. Entonces, como docentes, como educadores, tuvimos un gran desafío nosotros para poder analizar y dar soluciones a esta problemática de la mejor manera posible. Y es así que nuestras autoridades en la Universidad Amazónica de Pando toman la decisión de hacer una capacitación masiva a los docentes, porque era muy necesario. Entonces, se hace un convenio con la plataforma de Google, de los educadores de Google, y entonces fuimos capacitados durante un mes para poder utilizar las nuevas herramientas, las nuevas plataformas virtuales a las que ahora nosotros estamos utilizando. Es por ello que este desafío fue muy importante. Es por ello que este desafío fue muy importante y nos ha dado paso también a dar continuidad a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, nosotros estamos ahora teniendo estas clases, estamos nosotros haciendo normalidad a nuestras clases. Y ahora estamos dando continuidad. Como vemos en las imágenes, nosotros tenemos estudiantes que ahora vemos ahí sus caras felices, están pudiendo aprovechar y están teniendo estas clases, están teniendo el conocimiento. Nosotros vemos que todos los estudiantes ahora pueden aprovechar, pueden tener este derecho a la educación a través de estas plataformas virtuales. Nunca va a ser igual una clase virtual que una clase presencial. Por lo tanto, yo les pido a los colegas siempre tener en cuenta lo importante que es la tecnología. Antes estábamos un poco distanciados, no había la necesidad, no había la urgencia de aplicar estas herramientas. Habían docentes que sí lo hacían. Es más, hay muchos docentes que se vieron en este tiempo de pandemia, se vieron intimidados por la tecnología, por el uso, por el manejo de la tecnología. Me incluyo, como hace un instante estaba teniendo problemas para poder conectarme, y eso era pan de cada día, ¿no? La conexión, el internet lento. Entonces nos vimos también con muchos desafíos. Como les decía, la universidad tuvo políticas para poder enfrentar esta emergencia sanitaria, para poder salvar lo que es el semestre y no dejar que se interrumpa, que los estudiantes se perjudiquen. Tuvimos un periodo que no se pasó ni clases virtuales ni clases presenciales. Tuvimos ese periodo, pero gracias a las políticas institucionales de nuestras autoridades de la Universidad Amazónica de Pando, tanto del estamento docente como del estamento estudiantil, se pudieron atender las demandas de la comunidad universitaria. Se dotó de megas a los estudiantes para que puedan conectarse a las clases virtuales. Nosotros tenemos una población estudiantil por ser una universidad pública que también cuenta con escasos recursos, y más aún en el tiempo de pandemia, cuando hubo una paralización de la economía. La economía se paralizó y esto tuvo una redundancia en muchos aspectos que más adelante vamos a explicar también. Pero sin embargo, como institución formadora de recursos humanos, fue difícil, pero no imposible, como para muchas universidades en el mundo también han debido pasar por situaciones similares, ¿no? Para nosotros fue difícil atravesar este periodo y aún estamos todavía
en clases virtuales. Todavía no hemos vuelto a la normalidad, sin embargo, ya existe una flexibilidad, ¿no? Existe algunas clases semipresenciales, existe un poco más de contacto entre los docentes y los estudiantes. Vamos a continuar. Quisiera saber si se ve mi imagen o solamente se ve la pantalla completa. Doctora, sí, ahí se ve la pantalla, sí, ahí se ve. Sí, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, como veíamos, ahora se da la implementación forzosa del uso de los TikTok y las TAG en las plataformas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí vemos lo que son las TIC, las TOC y las TAC. Las tecnologías de la formulación y la comunicación TIC son todas aquellas que giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación de la información a través de diferentes dispositivos electrónicos e informativos. Las TOC son las tecnologías online colaborativas o también entendidas como tecnologías para el aprendizaje colaborativo. En el contexto educativo, las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, tratan de reconducir las TIC, tecnologías de información y comunicación, hacia uso más informativo y pedagógico. Ahora, estas tecnologías, estas nuevas herramientas han sido implementadas también en la Universidad Amazónica de Pando. De manera gradual, no para todos los docentes, como les decía, para muchos ha sido muy difícil, para otros ha sido más fácil porque ya estaban familiarizados con estas herramientas. Incluso hay estudiantes que decían, nosotros le ayudamos a nuestro docente porque estamos más familiarizados con el uso y el manejo de las plataformas virtuales, con las nuevas tecnologías, con nuevas aplicaciones. Los jóvenes ahora son más diestros para el manejo de las tecnologías, los celulares, las tablets. Entonces, más bien tuvimos una experiencia de aprender con los estudiantes, ¿no? Una experiencia compartida. Aprendimos de ellos también en esta pandemia. Como decía también, esto es algo negativo, pero es necesario mostrar porque no es secreto. La pandemia tuvo una repercusión en la economía mundial y en la economía también de nuestra universidad. Todos sabemos que en Bolivia las fuentes de ingreso, los recursos que ingresan a la universidad para su desarrollo provienen del impuesto directo a los hidrocarburos, conocidos en Bolivia como el impuesto IDH. Sin embargo, debido a la pandemia, como decía, el mundo se paralizó y estos impuestos directos por los ingresos de los hidrocarburos no fueron afluentes, no fue en la misma cantidad, es más, bajó demasiado, lo cual hizo que también baje el presupuesto de nuestra universidad. Y se hizo una ola, tuvo efectos multiplicadores, las consecuencias económicas de la paralización de la economía a nivel global. Y esto también fue afectado en nuestra universidad, que hasta ahora todavía estamos en un periodo de austeridad en la economía de nuestra universidad. Aún estamos atravesando por momentos críticos en la economía de nuestra universidad por falta de presupuesto. Pero eso no ha sido un inconveniente para que nosotros como universidad paremos, ¿no? Aún estamos trabajando, aún estamos dentro de una normalidad, sopesando cualquier crisis, cualquier problema como institución en pro de nuestra sociedad, para el bien de nuestra comunidad universitaria, ¿no? Si bien nosotros somos una institución educadora, nosotros tenemos el fin de formar los recursos humanos, somos una institución de formación, también es importante que nosotros hemos adoptado el enfoque basado en competencias, donde una de nuestras competencias genéricas también son los valores, y ahí es donde ha resaltado bastante
los valores dentro de la universidad, la solidaridad en este periodo de austeridad, ¿no? Más allá de los problemas económicos de nuestra universidad, también se ha visto a nivel local, dentro de nuestra sociedad, otras crisis que han redundado también en la población de la comunidad universitaria, tanto en el estamento docente como en el estamento estudiantil y también en nuestros administrativos, ¿no? Hubo, como en todas partes, lo que fue el desempleo. Se vieron también muchos empleos a raíz de estos despidos masivos, porque había muchas empresas, muchos restaurantes, muchos pequeños emprendimientos que fueron cerrando. Entonces, al calor de esta necesidad también se fueron dando otros empleos, otro tipo de empleos, otra búsqueda de generar recursos económicos. La gente tuvo una gran creatividad de reinventarse en busca de la subsistencia, ¿no? Hubo escasez de productos también y encarecimiento y escasez de medicamentos. Otra cosa que no está aquí apuntado porque me olvidé de contemplarlo, sin embargo es importante mencionarlo. Una de las consecuencias también positivas de esto ha sido que la gente se apegó a lo que fue nuestra medicina tradicional, a nuestros usos y costumbres. Mucha gente en la desesperación buscaba alternativas a la medicina para poder combatir la enfermedad, ¿no? Y nosotros, como somos habitantes amazónicos, recurrimos también a nuestra medicina tradicional, a nuestras hierbas, a nuestros óleos, a nuestras semillas, a un sinfín de medicina tradicional que fuimos rescatando de nuestros abuelos, de nuestros antepasados y que estaban en desuso más bien y que hemos vuelto a practicar. Eso con respecto a algunas de las consecuencias también económicas que nos dejó la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en la ciudad de Cobija y en la Universidad Amazónica de Pando. Otra de las consecuencias académicas causadas por la pandemia que fue importante para nosotros como universidad fue el abandono, ¿no? La deserción estudiantil. Eso fue muy negativo para nuestra universidad, ¿no? Que al inicio del periodo teníamos aulas llenas, no pasó una semana de que estábamos en clases presenciales y se vino lo que fue el confinamiento, ¿no? La cuarentena. Y después de la cuarentena estuvimos, como les decía, un tiempo sin pasar clases hasta que la gente, las autoridades se puedan organizar para ver alternativas. Y es así que después ya se reanudaron las clases de manera virtual. Se reprogramó las clases, se rediseñó el calendario académico para poder salvar el semestre y que no se vean perjudicados nuestros estudiantes. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, vimos una gran deserción estudiantil, en algunos casos y en algunas aulas, de un 40%, de un 35% de los estudiantes, lo cual nos llamó bastante la atención a nosotros como docentes, y para ello también se buscaron alternativas, se buscaron soluciones que se podía hacer para evitar la deserción estudiantil en este periodo de cuarentena, en este periodo de emergencia sanitaria, cuando la población no estaba tanto pensando tal vez en su formación, porque vinieron crisis económicas y también la propia crisis de la emergencia sanitaria. Hubo un momento que todos estaban enfermos, que por lo menos en cada curso había una persona que estaba de luto, que un familiar cercano se le había muerto. Incluso, a manera de anécdota, comentar que uno de nuestros colegas docentes fue el paciente cero aquí en la ciudad de Cobija. Fue el primer paciente que se contagió, fue un colega del área de Ciencias Económicas y Financieras de nuestra universidad y fue el primero que falleció también.
Entonces, eso nos afectó bastante en el estamento estudiantil como en el estamento docente. Había un shock psicológico, había un estrés colectivo, había una paranoia por evitar el contagio, había una psicosis, la gente entró en pánico. Entonces, muchas personas no tenían cabeza para estudiar. Es por ello que se buscó algunas alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? No podemos dejar que esto suceda. Y se hicieron bastantes reuniones, esfuerzos para ver qué se podía hacer. Se trató de motivar a los estudiantes con apoyo psicológico, apoyo económico también, y se hicieron un sinfín de ayudas dentro de la Universidad Amazónica de Pando, con medicamentos, con material de bioseguridad, con remedios, con remedios de medicina tradicional, con remedios caseros, en fin. Se vio el lado humano dentro de la comunidad universitaria porque estábamos atravesando un periodo demasiado difícil como sociedad. Y ahí es donde despertó muchos valores, cosas que tal vez nunca habíamos percibido en nuestra sociedad. Pero este momento de crisis hizo que aflorara todas estas cosas dentro de nosotros, ¿no? Y por otra parte, que ya les mencionaba también, otra de las consecuencias, pero esta ya fue más favorable, fue la capacitación de docentes en el uso de herramientas tecnológicas, que ya se lo había mencionado, ¿no? Los docentes de manera forzosa y obligatoria ya se vieron con la necesidad imperante de aprender el manejo de la tecnología para poder seguir dando las clases, ¿no? Eso fue la parte positiva. Y como les decía, las consecuencias sociales se vieron también dentro de la universidad. Había un estrés, había una psicosis colectiva, había desempleo, había gente que en una sola familia, habían más, en los grupos de WhatsApp de nosotros, habían más avisos necrológicos, ya en las redes sociales estaban inundadas de avisos necrológicos, existía una tristeza generalizada. Y aparte de eso, también otra de las consecuencias sociales que nos dejó esta emergencia sanitaria o esta pandemia del COVID-19 fue que el distanciamiento social también nos afectó bastante. No salíamos de nuestras casas en el periodo de cuarentena por 2 meses. Quien les habla no salió 2 meses de su casa. Hay mucha gente que solo salía una persona para hacer abastecimiento de alimentos y nada más, pero existía una psicosis para desinfectar al que salía cuando retornaba a casa. Y después, cuando ya empezaron a haber las bajas, cuando ya empezó a morir la gente, ustedes saben que las personas que morían por el COVID-19 no eran enterradas, no tenían el mismo ritual fúnebre que tiene una persona que muere de otra enfermedad. Era inmediatamente enterrado y llevado al cementerio de COVID. Esto también fue un choque para nuestros usos y costumbres, que nuestros seres queridos no puedan tener estos rituales fúnebres a los que estamos acostumbrados dentro de nuestros usos y costumbres, dentro de nuestras tradiciones. No podían ser velados, no podían tener entierros o cortejos fúnebres masivos. Mucha gente no se pudo despedir de sus familiares y esto también fue una consecuencia o un impacto muy fuerte para nuestra sociedad, que la gente no podía despedirse de sus seres queridos como hubiera querido, no podía dar el último adiós. Y se dice que mucha gente murió de COVID y los familiares escondían que era de COVID para poder enterrarlos en el cementerio general y no en el cementerio COVID. Entonces, sucedieron muchas cosas en nuestra sociedad. Nos afectó en todos los aspectos, nos afectó de manera integral, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo cultural, en fin. Vemos también
qué estrategias para apoyar a la comunidad universitaria en los diferentes estamentos. Ahí ya veíamos que se hicieron un sinfín de campañas, se hicieron entregas de medicamentos, entrega de agua, entrega de barbijos, de otros materiales, de insumos hospitalarios también en los diferentes estamentos. Nosotros como universidad tenemos también áreas desconcentradas en el área rural. Se hizo llegar también a estas áreas desconcentradas del área rural medicamentos, insumos médicos, para material de bioseguridad, material de limpieza. Y los recursos que estaban destinados, puesto que no, de acuerdo a los decretos supremos emitidos por nuestra presidente, se suspendieron todos los eventos académicos, culturales, deportivos, sociales, las clases también entonces se vieron impedidas, las clases presenciales. Por lo tanto, los recursos que tenía la universidad para utilizarlos en estas actividades culturales, sociales, deportivas, se vieron redireccionadas para otras cosas que eran necesarias por la situación que estábamos pasando, ¿no? Todos los recursos que eran para utilizarlos en deporte, en cultura, fueron redireccionados a través de conductos regulares, a través de leyes, a través de reglamentos para justificar el uso de estos recursos para medicamentos, ¿no? Todo esto fue prácticamente replanificado, porque estaba planificado para una cosa, pero la pandemia y la emergencia sanitaria no la esperaba nadie, entonces fue un impacto que tuvimos nosotros dentro de la universidad que nos movió el piso, nos hizo replantearnos todo, nos hizo reconfigurarnos, porque todo quedó desfasado, todo quedó desconfigurado dentro de lo que había sido planificado para esta gestión. Entonces, esa fue también una de las estrategias de la universidad, utilizar los recursos que estaban destinados para deporte, para cultura, ser utilizado para medicamentos y para atender a la emergencia sanitaria dentro de lo que fue el estamento estudiantil principalmente, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de los aspectos positivos que nos dejó esta pandemia, porque siempre hay que rescatar también, aún en épocas de crisis, en épocas difíciles como la que estamos atravesando ahora, ya no tanto, estamos tratando de volver a la normalidad, ahora ya existe un poco más de flexibilidad. Sin embargo, en los periodos más críticos podemos rescatar las cosas positivas, que a veces es ahí cuando afloran las cosas positivas, ¿no? Y pudimos ver, como les decía, que afloraron nuestros valores como seres humanos. Se vio bastante solidaridad. La gente que se quejaba que no tenía tiempo, que trabajaba mucho, que estudiaba mucho, que no tenía tiempo para su familia, esa gente tuvo calidad de tiempo en familia. Pasó mucho más tiempo en casa, hicieron cosas que nunca hacían, entonces tuvieron calidad de tiempo en familia. Y eso es muy importante porque nosotros como sociedad sabemos que la célula donde se implantan los valores más importantes del ser humano es en el seno familiar. Y eso se vio fortalecido durante la pandemia. También vemos la disminución de la contaminación acústica al no haber circulación, al no haber tráfico de vehículos motorizados, al no haber tráfico aéreo. También vivimos una tranquilidad con respecto a lo que es la contaminación acústica. Como les decía, nosotros vivimos en un departamento 100% amazónico y aquí en mi casa y en la casa de los vecinos fuimos visitados por bastantes animalitos que tal vez están cerca de nosotros, pero por el ruido, por la contaminación acústica que está todos los días cuando estamos en un periodo normal, no salen, cada vez más bien se ahuyentan y se van más adentro del monte, pero como no había esto, los animalitos se vieron libres y yo fui visitada por puercoespín, por monitos y por otras especies también, ¿no? Igual mis vecinos. Otro aspecto positivo fue la disminución de la contaminación ambiental. Por la misma razón, al no haber tráfico aéreo ni terrestre, al
al disminuir la quema de combustibles que generan el parque automovilístico, la contaminación ambiental también se vio reducida. Eso fue muy importante a nivel mundial. Y otra cosa que también es importante para nosotros como sociedad y como seres humanos, reinventarnos después de un periodo difícil, ¿no? Y ahí es donde aflora la resiliencia, la capacidad de enfrentar y soportar adversidades. Y eso como sociedad y como seres humanos nos hemos visto fortalecidos después de un tiempo difícil, después de un tiempo crítico. Los que aún estamos con salud, con ganas de trabajar, nos sentimos fortalecidos, ¿no? Y eso es importante, la resiliencia y la fe. La fe que también fue algo que no había visto yo en muchos colegas, muchos amigos. Al pasar momentos críticos se apegaron mucho a Dios. Gente que yo veía que era muy, no puedo decir que eran ateos, ¿no? Pero eran personas que tal vez iban a la iglesia una vez al año o tal vez no tenían ese apego hacia la fe. Ahora son personas de fe, son personas creyentes y vemos que en momentos críticos afloran cosas positivas también en las sociedades y en los individuos, ¿no? Y eso nos pasó a nosotros también en la Universidad Amazónica de Pando. Esto les comento porque me imagino que algo similar pasó también allá en Colombia. Bueno, eso es todo por cuanto he podido compartir con ustedes en nuestra experiencia dentro de lo que ha sido la educación superior en tiempos de pandemia en la Universidad Amazónica de Pando. Les envío un saludo fraterno desde Cobija. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silvia Oliva Abaroma, por su presentación. En este momento tenemos dos preguntas que esperamos alcanzarlas a hacer. La primera pregunta que nos llega es: ¿cuál crees que es la mayor resistencia de la educación superior en estos procesos, en este proceso? ¿Cuál es la resistencia al no estar en la presencialidad de la educación superior? Y la otra pregunta, doctora Silvia, es: ¿qué se debe cambiar en las universidades para enfrentar estos desafíos? Bien, ¿cuál es la mayor resistencia? La mayor resistencia que se ha visto desde la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en la Universidad Amazónica de Pando, la resistencia primero, hubo una gran resistencia al uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, a pesar de esa resistencia, se vio la necesidad imperante, como les decía, de adecuarse a esta nueva realidad. Porque si bien nosotros estábamos viviendo un proceso de un avance tecnológico, este proceso se vio acelerado en lo que fue la pandemia, la necesidad. Mucha gente no hacía transacciones bancarias por el celular. Ahora todos hacen transacciones bancarias por el celular. Todos utilizan las herramientas tecnológicas. Todos ahora están más ligados y saben más el uso de las tecnologías. Eso fue una parte de la resistencia. Y otra parte de la resistencia también es el decir que no se aprende igual, no se está aprendiendo igual que en la clase presencial. Esa fue una gran resistencia que también, tal vez por eso fue una de las causas de la deserción estudiantil, entre otras, porque, como les mencionaba, fueron muchos factores sociales, emocionales, económicos, ¿no? Y esas fueron las grandes resistencias, al decir que no era lo mismo y nunca va a ser lo mismo, ¿no? Pero nosotros como seres humanos tenemos que adecuarnos y el ser humano se adapta a todo. Pero esas fueron las principales resistencias. ¿Y qué se debe cambiar dentro de la universidad para poder enfrentar este tipo de fenómeno, ¿no? Porque, como les decía, ningún país del mundo, ni la potencia más grande del mundo, pudo decir, bueno, yo ya lo esperaba, a mí no me afectó. Todos fuimos vulnerables ante este fenómeno que fue el COVID-19, ante esta pandemia.
¿Y qué se debería cambiar? Tal vez se debería adoptar nuevas políticas dentro de la universidad como institución para, no digo que eso sería la solución definitiva, pero por lo menos para tener una prevención para este tipo de fenómenos. Como le decía, fue algo inesperado, pero nosotros siempre deberíamos tener un plan de contingencias, que en su momento se diseñó un plan de contingencia en un estado de emergencia, pero siempre es importante planificar y pensar en los tiempos difíciles. Como dice, pensar en las vacas gordas, pero también pensar en las vacas flacas, hacer una planificación institucional tomando en cuenta este tipo de amenazas que podamos tener. Muchas gracias. Correcto, doctora Silvia Oliva Abaroma, muchísimas gracias por su presentación y por asistir a nuestra segunda Feria de Internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La doctora Silvia Oliva Abaroma nos acompañó con la conferencia Educación Superior en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo para todos y también ha sido un placer.